buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí en la Casa del Pueblo para hablar de un asunto de relevancia nacional e internacional. Hoy vamos a tratar el asunto del caso Bárcenas, que bueno, es un asunto, como todo el mundo sabe, que afecta al Partido Popular y que, de acuerdo con el giro que están tomando los acontecimientos, bien se podría llamar el caso de los sobresueldos o el caso de la financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Es que a tenor de los datos aportados, de la documentación aportada por Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, al juez instructor del caso, pues se puede determinar al menos tres cosas. Que el Partido Popular se ha estado financiando ilegalmente durante más de 20 años. Los donantes que aparecen en la contabilidad que aporta Bárcenas al juez, pues nos indica que son empresarios que a su vez, aparte de dar comisiones al Partido Popular, contrataban con administraciones del Partido Popular. El segundo asunto es el tema de los sobresueldos. Podemos deducir también de esta contabilidad que muchos de los dirigentes del Partido Popular estaban cobrando sobresueldos. Esto es vox populi y ya lo reconocen incluso personas del Partido Popular que era un secreto a voces. Y desde luego me parece lamentable que las mismas personas que nos imponen austeridad, las mismas personas que nos exigen que nos apretemos el cinturón y las mismas personas que vienen diciendo durante años que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pues que se lo estaban llevando crudo. Resulta que se estaban llevando sobresueldos, en algunos casos, según estos documentos, de 300.000 euros en 10 años, como por ejemplo dice Bárcenas, Mariano Rajoy. Esto es presuntamente, pero es que las pruebas que aporta Luis Bárcenas son muy importantes y muy contundentes. Y las explicaciones que da el Partido Popular son muy poquitas, muy poquitas. Y es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que ha sido tesorero, ha sido la persona de confianza dentro del Partido Popular durante más de 20 años. Decía que tres cosas: financiación ilegal, sobresueldos, y el tercer asunto que se desprende de estos documentos es que el Partido Popular miente. El Partido Popular nos vuelve a mentir. El Partido Popular mentía o mintió para llegar al poder. El Partido Popular miente para mantenerse en el poder y evidentemente, pues como no puede ser de otra manera, miente en este asunto. Y esto no es presuntamente, esto es una realidad. Y estoy hablando, por ejemplo, de cuando Mariano Rajoy o todo el Partido Popular decía que no iba a subir los impuestos. Claramente mentira. O cuando decía que no tocaría la sanidad, o decía que no tocaría las becas, que no tocaría la educación, que no abarataría el despido, o por ejemplo, cuando decía que no iba a tocar las prestaciones por desempleo, o cuando decía que no iba a tocar las pensiones, o cuando nos hablaba de que tenía la solución para salir de la crisis. Y fijaros en dónde nos encontramos ahora mismo. Y bueno, como no puede ser menos, pues en el asunto PP, en el caso PP, en el caso Bárcenas, pues también menten. Y es que las explicaciones, como he dicho antes, son muy poquitas. Desde que aparecieron los documentos en el periódico El País, que ya nos decían que eran fotocopias, decían que las habían escrito de una tirada, bueno, pues ya no son fotocopias. Ahora resulta que ya tenemos el original. Ahora resulta que los grafólogos ya dicen que la letra es de Luis Bárcenas. Ahora resulta que ya no ha sido de una tirada, sino que ha sido durante mucho tiempo, durante los 20 años que ha estado Luis Bárcenas haciendo esta contabilidad. Y el Partido Popular no ha explicado esto. No lo ha explicado. Solo ha salido Mariano Rajoy en tres ocasiones. Una de ellas dentro de un plasma, sin admitir preguntas de los periodistas, algo internacionalmente vergonzoso, como se han reconocido en muchos periódicos de otros países. Otra vez en una comparecencia en Bruselas, y otra vez hace 2 días, porque coincidió que había un mandatario europeo, porque si no posiblemente tampoco hubiera intervenido. Y encima con una intervención amañada, con unas preguntas de un periódico amigo y encima con unas respuestas que este hombre traía escritas. Ni siquiera nos obsequió con una respuesta espontánea, sino con una respuesta escrita. Y bueno, pues esto desde luego nos hace indicar que no tienen nada que decir para desmentir esta situación. Voy a explicar un poco, muy brevemente, la evolución del asunto Bárcenas a lo largo del tiempo. Hay aquí unos titulares que he traído que el 2 de abril del 2009 Mariano Rajoy decía, y lo leo textualmente: nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no son inocentes. Este es un titular del País, pero bueno, salió en muchos más periódicos. También en el año 2009,
julio del 2009, Álvarez Cascos denunciaba una estrategia de cloaca. Entonces Álvarez Cascos con el Partido Popular y decía: soy amigo de Luis Bárcenas, es una persona honorable. Esto es lo que decía el Partido Popular. Pero es que hoy de la página web del Partido Popular he sacado un comunicado del 28 de julio del año 2009. No lo voy a leer entero, son 4 párrafos, simplemente voy a leer uno de ellos, que más o menos son todos similares, pero viene a decir así: el Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido, que han sido un ejemplo de profesionalidad y de buen hacer. ¿Qué es lo que ha cambiado de entonces a ahora? Pues evidentemente que Luis Bárcenas ha decidido tirar de la manta. Ahora ya Luis Bárcenas ya no es honorable, ahora ya no es inocente, sino que ahora el Partido Popular lo tacha de delincuente. Bien, es que hay más cosas también. En las comparecencias de Mariano Rajoy, pues nos decía que todo era mentira, salvo alguna cosa, cuando se refería a la contabilidad del país. Yo creo que los españoles merecemos saber a qué cosa se estaba refiriendo Mariano Rajoy. Pero es que la mejor, o quizá la mejor, es la de María Dolores de Cospedal, cuando refiriéndose al despido de Luis Bárcenas nos hablaba de un despido simulado, con una indemnización en diferido de partes de lo que viene a ser una indemnización, poco más o menos, un galimatías. Desde luego considero que los españoles nos merecemos algo mejor que este Partido Popular. Y como he dicho, el Partido Popular no da explicaciones porque no las tiene y incurre continuamente en contradicciones. Allá en Bruselas, Mariano Rajoy, cuando era preguntado, por ejemplo, por si estaba siendo chantajeado él o el Partido Popular, decía que rotundamente no. Pues hace 2 días sí que reconocía que estaba siendo objeto de un chantaje y decía que no había admitido el chantaje, con lo cual admitía que sí había chantaje. Bueno, yo creo que deberíamos saber qué chantaje era el que le estaban haciendo y si mentía cuando hacía las declaraciones en Bruselas o mentía hace 2 días, o si mentía las 2 veces, cuando menos, como digo, una explicación. Por eso desde el Partido Socialista se le exige a nuestro presidente la comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y si no comparece, se presentará junto con otros partidos políticos del Parlamento una moción de censura por parte del Partido Socialista. El Partido Popular ha perdido la credibilidad y eso desde luego lo estamos pagando y lo vamos a pagar el conjunto de los españoles. Y ya voy a ir terminando con un asunto, me refiero al asunto Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no somos ajenos al caso Bárcenas, al caso de los sobresueldos, al caso de la financiación. María Dolores de Cospedal aparece en los papeles de Bárcenas. María Dolores de Cospedal ha percibido sobresueldos de acuerdo con los papeles de Bárcenas y ha percibido comisiones ilegales de acuerdo con los papeles de Bárcenas. Ayer mismo, en la ejecutiva regional del Partido Socialista se reunía para tratar este asunto y para dar una respuesta a este asunto. Pedro Antonio Ruiz Santos, que aquí me acompaña y es miembro de la ejecutiva regional del Partido Socialista, estuvo en esa reunión y considero que debe ser él quien nos cuente lo que se habló y la postura del Partido Socialista con respecto al asunto Bárcenas en nuestra región. Muy bien, gracias Paco. Bueno, pues estas son de esas ruedas de prensa un poco extrañas porque aparentemente no afectan a la vida diaria, cotidiana de los ciudadanos, en este caso de Villarrobledo, pero en el fondo sí que le afectan porque nadie es ajeno a la situación en la cual nos encontramos en este momento. Y todo el mundo intuye que si la situación política, el caos político en el que nos ha colocado el Partido Popular no existiera, las cosas serían de otra manera porque la lucha contra la crisis sería algo más fácil. Pero la pérdida de credibilidad de nuestros gobernantes, quienes nos gobiernan en Villarrobledo, por supuesto, esos créditos ya ninguno, quienes nos gobiernan en Castilla-La Mancha, que lo han perdido, y quienes nos gobiernan en España, que quizás nunca lo han tenido, desde luego no le ayuda a la gente a enfrentarse a la crisis con ánimo. Hablaba muy bien Paco de la situación originada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y si la actitud de Mariano Rajoy es un hecho lamentable, un ejemplo que se toma, yo diría casi a mofa, en el resto del mundo, porque nadie entiende cómo en un país
como el nuestro, donde existen claros indicios de que ha existido una trama organizada en un partido durante décadas, como es que nadie presta su dimisión. Pues nosotros, Castilla-La Mancha, con nuestra presidenta María Dolores Cospedal, también somos el hazmerreír en el resto de España. Nadie entiende las salidas ante la situación que se ha provocado por parte de la presidenta Cospedal. En primer lugar, decir que ya llevamos tiempo diciendo desde el Partido Socialista que es muy complicado ser presidente de una comunidad autónoma como esta y además secretaria general de un partido nacional como el Partido Popular. Todos sabemos que María Dolores Cospedal utiliza Castilla-La Mancha como plataforma, siempre lo ha hecho. Sabemos que apenas pasa un día o día y medio en Castilla-La Mancha. Medio día para dedicarlo al pleno de las Cortes los jueves y un día para alguna visita. Pero lo que es absolutamente lamentable es la gestión que ha hecho del caso Bárcenas y que a nosotros nos afecta. Conocíamos hace muy pocas fechas de que cuando tirara de la manta este señor, pues se podía tambalear muchas instituciones y gobernantes y dirigentes del Partido Popular. Quizás nadie pensaba que iba a ser tan graves las acusaciones, porque nada más y nada menos se habla de que presuntamente 200.000 euros en el año 2007, siendo ya presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y candidata a la Junta de Comunidades, el Partido Popular, de la mano del que era su gerente, firmó unos recibís al propio Luis Bárcenas para recibir 200.000 euros, presuntamente vinculados con la contratación, la adjudicación de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por aquel entonces por el Partido Popular. Para salir del enrollo, puesto que al final han aparecido los recibís, se le ocurre decir a la presidenta que posiblemente puedan ser también pagos que el Partido Popular de Madrid hace al de Castilla-La Mancha para financiar las elecciones por aquel entonces municipales. Yo no sé qué es peor, si una primera conclusión de una financiación ilegal del partido o una comisión ilegal, porque ahora tendrá que demostrar, y difícil lo va a tener, porque entiendo que no está, si era para financiar la campaña, debería estar en la documentación que se presenta a exproceso como una cuenta especial al Tribunal de Cuentas para decir qué dinero se invierte en la campaña. Y si yo no estoy mal informado, difícilmente lo va a poder atestiguar el tribunal porque ya lo ha hecho y no existe esa cantidad. También podía estar en la propia contabilidad del Partido Popular. Difícilmente lo puede hacer porque parece ser que, estando depositada en la Audiencia Nacional, tampoco está ese apunte. También podría ser un descuido de no estar en la cuenta de la campaña, en la cuenta propia del Partido Popular, pero sí estar en las salidas del Partido Popular de Madrid. Pero parece ser que tampoco. Las prisas no son buenas consejeras. Y hoy el Partido Popular, la presidenta Cospedal, no puede dar explicaciones. No puede dar explicaciones. Luis Bárcenas relata cómo el que hoy es presidente de las Cortes, Vicente Tirado, estuvo en este afer. Y la propia presidenta. Bien, pues lo que se ha pedido es, en primer lugar, la oportunidad de que en sede parlamentaria, en las Cortes de Castilla-La Mancha, se pueda explicar y que sea muy convincente esa explicación. Pero si no comparece para explicar, o sus explicaciones no son suficientes porque evidentemente no lo van a poder ser nunca, debe de abandonar el cargo. No podemos tener una presidenta en estas condiciones. Eso no lo entiende nadie. No me detengo en los detalles escabrosos de esa famosa rueda de prensa donde la presidenta hablaba de un despido para el señor Bárcenas en diferido, simulado.
no me detengo en esas cosas, porque la verdad es que es una situación ridícula. Pero el problema es que esta señora no es cualquiera, no es alguien anónimo, o que represente a un pequeño grupo de ciudadanos. Es que nos representa a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a los más de 2.100.000 castellanomanchegos. Y no podemos tener, en primer lugar, una presidenta que no está en Castilla-La Mancha, una presidenta que no conoce Castilla-La Mancha, una presidenta que utiliza Castilla-La Mancha, y una presidenta, como muy bien decía Paco, que presuntamente cobraba sobresueldos del Partido Popular y además está involucrada o en una financiación ilegal de su propio partido para las elecciones o una comisión ilegal a cambio de contratos de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo. Esto es absolutamente insostenible. Por eso debe de ir a las Cortes y explicar y convencer, porque si no, los ciudadanos de Castilla-La Mancha no entenderán cómo. Cuando a sus hijos pierden sus profesores, porque hay que recortar profesores, cómo la presidenta no da explicaciones de lo más básico, que es de su o sobre su honorabilidad. O cuando vas a la Casanidad de Castilla-La Mancha, que te atiendan, por supuesto, pero a veces tarde y con pocos medios, porque a los propios profesionales se les coarta esos medios. O cuando, desgraciadamente, mucha gente acude a las listas de desempleo y ve qué hacen otros, como en este caso la presidenta, o aquellos que ya ni siquiera acuden a apuntarse a las listas de desempleo. O que mientras que hace estas cosas, la presidenta dicta resoluciones, órdenes, para que los dependientes, las personas que reciben ayuda a domicilio, tengan que pagar. Esto la sociedad no lo entiende. Por lo tanto, Emiliano García Paje lo que pide es una explicación. Lo hace en un momento muy difícil para la presidenta, prácticamente a sabiendas de que no lo puede explicar. Pero primero hay que pedir la explicación y cuando no se dé, porque no se va a poder dar, el paso siguiente es pedirle que por favor deje paso y que o es presidenta o es secretaria general de su partido, pero que las dos cosas es muy complicado. Por supuesto, entiendo también las razones por las cuales puede ser que el propio Ayuntamiento de Toledo pues, se pueda personar también en la causa y los interesados también tengan la necesidad de saber qué le ha ocurrido. Muchas gracias.